Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Buenas noches, gracias señor presidente. Y venidos estos proyectos del Poder Ejecutivo a ser tratados en el Congreso, nosotros tuvimos la oportunidad el 6 de febrero de participar activamente de la comisión bicameral que comenzó el tratamiento del decreto 27 en ese momento. Y durante toda la tarde y noche de hoy hemos escuchado todos los argumentos técnicos que hacen a que se trate, que no se trate, de qué trata un decreto de necesidad de urgencia, la ley que los reglamenta, cómo deben funcionar. Yo creo que debiera ser modificada, pero es harina que está en otro costal y que no es lo que yo quiero remarcar en este momento en la sesión. Y me quiero referir a dos temas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, es decir, en esta sociedad nueva que nos está tocando muy seriamente al ciudadano común, al bolsillo de la familia, hay dos temas que cuesta mucho comprenderlos, sobre todo de aquellos que les está tocando tomar decisiones de gobierno, políticas y económicas que afectan el bolsillo de la familia. Y acá, ¿qué veo yo? Hay un tema relacionado con el derecho de los consumidores que siempre se trata de arriba, como si fuera un tema que es de aquel que va a comprar al supermercado o es un consumista que le gusta ir a un shopping. Cuando hablamos del derecho de los consumidores, en el siglo XVII, XVIII y XIX se peleaba por los derechos civiles. En el siglo XIX, en el siglo XX, por los derechos laborales. Y en este siglo que pasó y en el que estamos viviendo, uno de los grandes temas que afectan a la sociedad, sobre todo a la sociedad de las economías más desarrolladas y a la nuestra, en donde el consumo, si se detiene la rueda, pareciera que se transforma en un escándalo. El consumidor tiene derechos que están amparados constitucionalmente. Y en este decreto de necesidad y urgencia en su momento, hoy este paquete de 3 leyes, se nota que aquellos que lo tuvieron que elaborar, quiero utilizar un término que es algo soez, le han pifiado, muy lejos en cuanto al derecho que tenemos los usuarios y consumidores. Y en eso hicimos referencia a que lo que se intentaba en ese decreto y en esta ley, porque hasta el momento que se vote está vigente, es reformar la Constitución de la Argentina en su artículo 42. Porque los nuevos derechos y el derecho de los consumidores establece que cuando alguien vende una cosa o provee un servicio, y sobre todo si se trata de un servicio público, de un servicio bancario o de una compañía de seguro o de un servicio público, le tiene que garantizar que esa prestación del servicio tiene que ser en condiciones de calidad, de seguridad, que cuide su salud, por sobre todas las cosas, que le dé una información adecuada, veraz, y se proteja el interés económico. Y fíjense que en cada uno de los temas de la ley, cada uno de los diputados que ha preopinado y que creo que seguirán opinando al respecto, uno de los temas es que no se cuida el interés económico del ciudadano común, del consumidor, del usuario. Escuchaba recién al diputado Solá, creo que era, cuando hablaba de las rutas argentinas. Ahí hay un tema muy serio. Por ejemplo, se cree que se va a evitar los siniestros, los accidentes en las rutas argentinas aplicando multa. Esa es una sanción ante algo que las leyes de tránsito puestas a funcionar no son sancionatorias, tienen que ser preventivas. Es decir, el tema está en cuidar a aquel que utiliza las rutas. Y no se va a bajar esa siniestralidad con una ley que intenta sancionar. No se cuida la salud de las personas ni la seguridad. Entonces, en este tema yo celebro cuando el diputado Lipovetsky dice que ese artículo 4 de la ley 24.240 va a ser sacado de este proyecto, lo que yo celebro de esa manera. Pero tiene que quedar claro en el recinto y en las futuras decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo que no hay manera de tocar el bolsillo del consumidor, del usuario, si no se respeta el artículo 42 de la Constitución. Hay que modificar la Constitución si le queremos meter el bolsillo. Y fíjense que desde los consumidores y desde ese artículo, en provincias como de la que yo provengo, la empresa que provee el gas domiciliario, desde el año 2009, que no pudo ajustar sus tarifas porque se estaban aprovechando de los usuarios de gas domiciliario, por temas graves que hacen a la salud del ciudadano común. Y el otro tema que me preocupa también, porque todo aquello que sea parte del motor de desarrollo es lo que da trabajo,
es lo que permite el progreso y el bienestar de la familia y del individuo, es lo relacionado con las pymes. Hay un capítulo que habla de todos aquellos proyectos que tienden a bajar la tasa de interés cuando se le hace un préstamo, a utilizar mecanismos que bajen los costos de las pequeñas y medianas empresas. Ahora yo les digo, en la provincia de Mendoza tenemos un problema muy serio y sé que en la mayoría de las provincias del interior, las pequeñas y medianas empresas, comerciantes, industriales y productores, tienen una incapacidad tremenda para poder desarrollarse, porque la tarifa de la luz, cuando es parte del costo, o la tarifa del gas, es parte de ese costo de la empresa para desarrollarse, no hay manera de que puedan funcionar. Hoy en Mendoza hay movilizaciones de ciudadanos que no provienen de partidos políticos ni de movimientos populares. Personas comunes que están siendo afectadas por este avasallamiento de las tarifas. Bien, del costo de las tarifas. ¿Qué proponemos? Que cuando se trate de empresas pequeñas y medianas que estén incorporadas en el registro PYME puedan tener la posibilidad de tener una tarifa diferenciada, como ya está previsto para los usuarios residenciales de gas y de luz. Y en ese sentido, debieran estar incorporadas las empresas clasificadas como micro o pequeñas al menos. Imagínense una panadería, ese pequeño negocio que está en cualquier pueblo en el interior del país. Y obviamente que puedan ser parte de ese nuevo registro de pymes. Y también se debe extender esa tarifa diferenciada que no puede superar esa tarifa al menos el 30% de los costos que tiene para producir. Y doy el ejemplo, el panadero que necesita pagar la factura de gas o aquel que necesita activar un motor y mucha electricidad como parte de sus costos de producción. La reducción debe ser no menor al 30%. Es más largo el artículo, de hecho, he pedido una inserción en el cuerpo de taquígrafo, en donde lo vamos a poder encontrar explicado más en extenso, porque no me alcanza el tiempo. Pero para resumirlo, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es necesario que al momento de tratar este tipo de proyectos, cuando se trate de afectar a algunos de los sectores que son el motor de desarrollo en nuestra sociedad, como lo son las pymes, como lo son los consumidores, se debe tener mucho cuidado y en esto yo espero que se llegue y se logre sacar esa modificación al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, lo que creo que va a ser un logro para los consumidores, porque va a ser una manera de que desde el Poder Ejecutivo o de los colegas legisladores del oficialismo entiendan que el derecho de los consumidores es un derecho constitucional y que si lo pretendemos avasallar hay que modificar la Constitución Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.